Buenas tardes, jóvenes. A petición de varios de ustedes, nos vamos a apoyar con este video que nos va a decir cómo podemos hacer nuestra investigación en un solo día. Esto es para que más o menos ustedes se puedan ir ayudando en relación a las actividades que les están faltando también, no a todos, y quienes las tienen para que puedan hacer su gráfica de Gantt y puedan programar sus actividades, al igual que palomear cuáles son las que ya tienen. Obviamente aquí hay elementos que están integrados que nosotros no vamos a ver. Entonces, nada más recordar cuáles son los que hemos estado revisando y los demás pues los descartamos. Entonces, voy a comenzar a reproducir el video. Están escuchando. ¿Es posible hacer un proyecto en un solo día? Claro que sí. Si ustedes siguen estos tips, lo pueden elaborar. Así que comenzamos. Un proyecto de investigación o protocolo de investigación es una guía para elaborar un trabajo de investigación, llámese tesis, tesina o monografía. Los elementos que componen un proyecto de investigación en forma general es la portada, que aquí en la descripción de este link les voy a dejar la portada, de acuerdo con las normas APA, sexta edición y séptima edición, por si ustedes están haciéndolo bajo este estilo, cómo elaborarla. También les voy a dejar el link del video de cómo elaborar una portada en Word paso a paso, que es como una especie de portada tradicional que nos solicitan en muchas universidades. El siguiente punto es el planteamiento del problema. Al concluir este apartado, va la pregunta central y las preguntas complementarias. Normalmente es una pregunta central y 3 preguntas complementarias o más. La justificación, los objetivos que se dividen en general y específicos, la hipótesis o idea a defender, identificación y operacionalización de variables, el marco teórico, el marco metodológico, que está compuesto por el diseño de la investigación, el enfoque de la investigación, las técnicas de investigación, los instrumentos de investigación, la población, el tipo de muestreo y tamaño de la muestra. Finalmente, el cronograma y las referencias. En el caso de que ustedes tengan otro apartado, otro elemento del proyecto, háganmelo saber aquí en los comentarios. De cada uno de ellos, de cada uno de estos puntos, ya he hecho videos. Lo que estoy haciendo es tratar de integrarlo para que en 3 videos, esta sería la primera parte, podamos saber cómo elaborar un proyecto de investigación. En este video en específico vamos a hablar sobre cómo elaborar el planteamiento del problema, la pregunta central, las preguntas complementarias, cómo redactar la justificación, cómo elaborar los objetivos de investigación. En el segundo video, que deben estar al pendiente, vamos a hablar sobre cómo elaborar la hipótesis o idea a defender, cómo identificar y operacionalizar las variables y cómo elaborar el marco teórico. Y en el tercer video, el marco metodológico, con cada uno de los puntos que lo componen, el cronograma y cómo elaborar las referencias. Así que vamos a empezar con un punto que es fundamental antes de abordar lo que es el planteamiento del problema, que sería la elección y delimitación del tema, que en muchos casos, en muchas instituciones, no nos piden como parte del proyecto de investigación, pero para ustedes va a ser fundamental, porque una vez que ustedes tengan esa delimitación del tema, podrán fácilmente abordar los demás puntos. Así que vamos a verlo. Como les mencioné, este punto no va dentro del proyecto de investigación, pero es importante, se los recomiendo que lo escriban para que pueda servirles como referencia. Entonces tenemos la elección y delimitación del tema, que debe contener los siguientes puntos. Primero, el tema, lo cual no hay que confundirlo con el título, que hasta el final vamos a llegar a él. El tema, la problemática, la población de estudio, el lugar de estudio, la duración de la investigación. Finalmente, con esta información anterior, vamos a llegar al título del trabajo. Entonces sería importante que tú tengas claramente el tema que tú quieres trabajar. El tema que he escogido, que vamos a trabajar a lo largo de todos estos 3 videos, es el de bullying y estrategias de prevención. Estoy hablando de 2 variables. Después voy delimitando todavía más hasta llegar, como les dije, al título. Entonces aquí debes colocar simplemente el tema que te interesa, es decir, todavía no señales dónde, cómo lo vas a hacer, etcétera. Solamente es el tema. En la problemática lo que tenemos que señalar es brevemente, en 2 líneas, cuál es el problema que tú pretendes estudiar, que has identificado o que has observado. No es lo mismo que el planteamiento del problema, que será
el primer apartado ya formalmente del proyecto y que va a ser extenso. Entonces vamos a poner lo siguiente. Señalamos que los docentes no aplican estrategias adecuadas para prevenir el bullying. Ese es el problema que hemos detectado. Vamos a ir al siguiente punto. La población de estudio. Es decir, a quiénes vamos nosotros a investigar. Y señalamos que son los docentes y alumnos del grupo de quinto semestre de la preparatoria José Martí, turno matutino. Estamos indicando nuestra población, docentes y alumnos, y por supuesto, de qué grupo aquí empezamos a especificar, a delimitar, por eso se llama perfectamente nuestra población. ¿Cuál es nuestro lugar de estudio? Es decir, en dónde vamos a realizar el estudio. Y sería en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla. Es más, podemos agregarle todavía lo siguiente. El país, en este caso, México. Después vamos a agregar la duración de la investigación. Aquí depende mucho del tiempo que te establezca la propia institución. Vamos a pensar que fuera un año. Una vez que tenemos todos estos datos, ya podemos hacer lo que sería el título del trabajo que iría en la portada. Acuérdense que deben indicarnos qué vamos a hacer, es decir, el tema, cuál es nuestra población de estudio y el lugar de estudio. Entonces el título nos quedaría de la siguiente forma. Bullying y estrategias de prevención en la escuela José Martí, turno matutino en la ciudad de Puebla, Puebla. Y si quieren agregarle el país, México, adelante, si no, con eso sería suficiente. Pero así pueden hacer ustedes lo que sería la elección y delimitación del tema y que nos va a dar pauta para realizar todos los demás puntos. Si no hacemos esta elección y delimitación del tema, realmente será muy complicado. Entonces hay que empezar a hacerlo para elaborar los siguientes puntos. Y bueno, llegamos a este primer punto que es el planteamiento del problema, un aspecto fundamental dentro de nuestro proyecto de investigación. Lo primero que tenemos que hacer es, una vez que tenemos la elección y delimitación del tema y tenemos las variables que vamos a investigar, vamos a hacer un mapeo bibliográfico, una revisión de la literatura sobre nuestro tema, buscando la causa del problema o las causas, buscando el desarrollo o descripción del problema y sus posibles consecuencias. El mapeo bibliográfico es sumamente importante y además lo puedes hacer rápido porque hoy en día ya no es tan necesario asistir a bibliotecas, es decir, movernos desde nuestra casa, lo podemos hacer a través de internet. Hay ciertos depósitos, digamos, que nosotros podemos investigar directamente desde nuestra computadora. Entonces, de alguna manera eso nos hace mucho más sencillo, mucho más rápido, mucho más ágil la búsqueda de esta información, que puede ser en libros, revistas o artículos de revistas, en páginas de internet, en audiolibros, etcétera. Es decir, un número de fuentes que podemos consultar hoy en día gracias al internet. Una vez que hacemos el mapeo bibliográfico, recabamos información, sobre todo la más actualizada, hay que buscar fuentes confiables, hay que buscar datos en páginas, por ejemplo, de instituciones reconocidas, que nos ofrezcan datos importantes, estadísticas, etc. Una vez que tengamos esta información, que hagamos este mapeo bibliográfico y tú vayas haciendo una especie de fichero sobre los diferentes temas que estamos abordando, cuando vayas a redactar el planteamiento del problema, lo primero que tienes que tomar en cuenta es que se debe de redactar en forma deductiva, es decir, de ir de lo general a lo particular. Debemos empezar siempre a nivel mundial el problema. Aquí está en amarillo, aquí les puse el primer punto. Después tenemos que ir a nivel regional, en este caso, si estás haciendo un trabajo de algún país en América Latina. Después tenemos que ir al siguiente nivel, en este caso hablamos de México. De ahí bajar al siguiente nivel, que sería el estatal, pues si estás haciendo en alguna provincia, si están hablando en América Latina. Aquí en México llamamos estados, entonces aquí sería el estado de Puebla. Y finalmente, aterrizarlo en el lugar donde estamos nosotros realizando la investigación, que es en la Escuela Preparatoria José Martí. Y entonces tenemos los niveles que les acabo de mencionar. Así tenemos que empezar a redactar, dedicarle párrafos. Por ejemplo, si tú vas a hacer un planteamiento de problema de 2 cuartillas, a lo mejor hacer de cada nivel un párrafo o un párrafo y medio. Si tú vas a hacer 6 páginas, dedicarle a cada nivel aproximadamente una cuartilla a una cuartilla y media. Todo eso depende de cuánto es de extensión que te hayan solicitado en tu institución. En verde, si ustedes se dan cuenta, les puse todas las fuentes que estoy consultando.
y hay que citarlas. Es muy importante citarlas porque si no caeríamos nosotros en lo que sería el plagio. Aquí lo estoy citando bajo las normas APA, pero bueno, ya ustedes lo harían de acuerdo al estilo o norma que ustedes estén utilizando de citación. Entonces hay que poner eso y hay que hacer un breve resumen, ya sea parafraseado o citas textuales de esta información, siempre y no olvidando las dos variables que nosotros estamos investigando, en este caso de este tema que les estoy poniendo como ejemplo, que sería el del bullying y el de estrategias de prevención. No hay que olvidarnos porque si no entonces nos podríamos perder y empezar a redactar información que realmente a veces no nos podría aportar nada y desviarnos del tema central. Entonces vamos a ir haciendo lo que yo les digo, de lo general a lo particular, poniendo los autores, de qué habla ese autor y cuáles son los datos que nos ofrecen precisamente estas instituciones que hemos estado consultando. Entonces así hay que hacerlo, mis queridos educandos, ir de lo general a lo particular y utilizando las fuentes y utilizando parafraseo, un resumen o las citas textuales para el caso de la redacción del planteamiento del problema. Recuerden, estamos explicando las causas del problema, la descripción del problema o desarrollo y las posibles consecuencias de no atenderse del problema. Cuando llegamos a nuestro tema, digamos, al objeto de estudio, podemos hacer una pequeña exploración previamente del problema, ya sea preguntándole a las personas, podemos hacer, rebuscar la mejor información que existe en alguna fuente, si es que lo hubiera, si no ir directamente, y aplicar algunos pequeños tests, algún pequeño cuestionario, una pequeña encuesta, previo a ya llevar nuestros instrumentos de investigación cuando estemos realizando nuestro trabajo. Pero en este caso siempre hay que aterrizarlo en nuestro objeto de estudio, bueno, cuál es el problema, para después elaborar a partir de esa problemática nuestras preguntas, que en este caso sería la general y las específicas. Y para eso vamos a ver a continuación cómo redactar las preguntas de investigación. Y llegamos a la sección entonces de las preguntas, las cuales deben tener las siguientes características. Se dividen en general y específicas o particulares, deben estar en relación con el problema de investigación, deben ser viables, quiere decir que puedan llevarse a cabo, no deben ser dicotómicas, significa que no se debe responder con un sí o con un no, deben iniciar con un pronombre interrogativo, es decir, qué, cuál, cómo, dónde, por qué, etcétera. Deben indicar qué se va a investigar, quién es nuestra población de estudio y dónde se estudiará el fenómeno, y deben indicar el alcance de la investigación, que puede ser alcance exploratorio, pueden ser también de alcance descriptivo, de alcance causal o correlacional. Uno de los aspectos fundamentales es que exista relación entre todos los puntos que nosotros estamos abordando en un proyecto de investigación, para lo cual es importante realizar una matriz operacional. Esta matriz es sumamente importante, mis queridos educandos, y los invito a elaborarla. Les va a ayudar muchísimo porque con esta matriz podemos encontrar la relación, que en muchas ocasiones es el gran problema metodológico a la hora de redactar un trabajo, y nos va a facilitar mucho todo nuestro proyecto de investigación, toda la elaboración del proyecto. Entonces tenemos en primera instancia el título de la investigación, entonces ya lo tenemos en elección y delimitación del tema, entonces vamos a copiarlo. Y recuerden que el título de la investigación era Bullying y estrategias de prevención en la Escuela José Martí, turno matutino en la ciudad de Puebla, Puebla. Ya lo habíamos establecido. ¿Cuál es el alcance de la investigación? Aquí en el alcance de la investigación, el cual también voy a dejar los links de estos videos que hemos hecho, de los 4 tipos de alcances. Si queremos hacer un alcance exploratorio, que es básicamente para monografías, entonces no nos interesa tanto en este proyecto que está más enfocado a una tesis. Si queremos hacer un estudio descriptivo, si queremos hacer un estudio correlacional o si queremos hacer un estudio causal. En estos casos, cada uno de ellos tiene una característica. El descriptivo solamente analiza una situación, el caso del correlacional, 2 variables, y el causal, una cuestión explicativa. Entonces aquí lo que vamos a hacer es de un estudio de causalidad. Entonces ponemos que el estudio será del alcance causal o explicativo. Y empezamos entonces con lo que nos interesa, lo que serían las preguntas. ¿Cómo podríamos hacer una pregunta? Acuérdense primero dividirlo en general y específicas. Vamos a hacer una pregunta general y 3 específicas. Recuerden las características de las preguntas que ya mencionamos previamente. Entonces aquí que vamos a preguntar lo siguiente: ¿cómo es causal o explicativo? ¿Cuál es la causa del bullying en la Escuela José Martí, turno matutino en la ciudad de Puebla, Puebla? Esa sería la pregunta general y si se dan cuenta, estamos buscando una explicación
a ese fenómeno. Por eso debe estar acompañado con la palabra causa, cuáles son los factores, etcétera. Entonces, debe estar en relación. Vamos a elaborar entonces las preguntas específicas. ¿Qué es lo que nosotros queremos saber con respecto a el título o el tema o el problema de investigación? Y nos quedaría de la siguiente forma. ¿Cuáles son las diferentes modalidades de acoso escolar, físico, verbal o social desde los distintos roles de víctima, agresor y testigos en la escuela José Martí, etcétera? ¿Cuáles son las causas del bullying entre compañeros en la escuela José Martí, etcétera? Entonces aquí estamos buscando las modalidades en la primera y la segunda las causas. Y en la tercera, ¿cuáles son las estrategias de prevención implementadas en el aula y en la escuela José Martí, turno matutino, etcétera? Entonces aquí queremos saber lo de las estrategias. Por supuesto pueden ser más preguntas, depende mucho de, digamos, el formato que te soliciten en tu universidad. Aquí estoy poniendo nada más 3, que son como de alguna manera lo tradicional, la pregunta general 1 y 3 preguntas específicas. Una vez que tenemos elaboradas las preguntas en la matriz operacional, lo que vamos a hacer es copiarlas y pegarlas en el apartado que corresponda al proyecto de investigación. Entonces nos quedaría de esta forma. Y así nos quedaría entonces la pregunta general y las 3 preguntas específicas en esta sección de las preguntas. Y llegamos a la sección de justificación. La justificación es el explicar el por qué es importante realizar nuestro trabajo. Es la parte que muchos llaman el marketing de la investigación, porque de alguna forma ahí vendemos nuestro trabajo, señalamos la importancia que este tiene. Y para que lo redacten, que puede ser de una cuartilla a una cuartilla y media, también dependerá del formato que le soliciten en su institución o de su asesor. Les doy tips aquí para redactarlo, que es muy sencillo. Contesten estas 5 preguntas. Cópienlas en este apartado de justificación, contéstenla y por supuesto después borran las preguntas y le dan formato. La pregunta sería, ¿cuál es la situación problemática que se pretende investigar? ¿Cuál es la importancia de actualidad que tiene el tema o problema que se va a esclarecer? ¿Qué se va a realizar? Es decir, señalar el objetivo. 4, ¿cuáles son los beneficios sociales del trabajo? Y 5, ¿cuáles son los beneficios metodológicos y o disciplinares de la investigación? Es decir, ¿qué aporta a la disciplina en la que ustedes estén haciendo el trabajo? Ustedes hacen esas 5 preguntas, las contestan, un párrafo para cada uno de ellos, y nos quedaría de la siguiente forma. Recuerden los colores, ¿no?, que nos indican cada uno de ellos, se los puse a propósito. Y ven ya cómo nos quedaría con el tema que nosotros estamos utilizando como ejemplo. Aquí está la sección de justificación, en rojo, que habíamos señalado que explicaba cuál era la situación problemática que se pretendía investigar, y aquí ponemos que ante los episodios de violencia escolar que se han escuchado en los medios de comunicación y que ha propiciado un clima de temor y preocupación por lo que está ocurriendo entre los estudiantes. Es decir, aquí estamos indicando precisamente lo que pretendemos nosotros estudiar, es decir, la problemática que se presenta. Y después decimos, en el caso de la pregunta 2, que era, ¿cuál era la importancia y actualidad del tema? Resulta de especial interés conocer cuáles son los tipos de conductas violentas más habituales en los centros educativos. Y a partir de ahí tomar o adoptar medidas, etc. Entonces aquí estamos señalando esta emergencia de este estudio y lo estamos plasmando en nuestro trabajo. Con este color habíamos preguntado qué es lo que se va a realizar. Ese es nuestro objetivo. Obviamente no lo redactamos tal cual como los objetivos, sino lo desarrollamos mucho más amplio. Si la presente investigación surge de la necesidad de estudiar el acoso escolar en preparatoria general pública con el propósito o la finalidad de identificar la cantidad de casos ocurridos y a partir de ello tomar medidas o estrategias. En azul habíamos preguntado, la cuarta pregunta, cuáles son los beneficios sociales de nuestro trabajo de investigación, que todo trabajo debe tener un beneficio social. Dice, en investigación se busca proporcionar información que sea útil a toda la comunidad educativa para mejorar el conocimiento sobre el alcance del problema en la institución y las formas de prevenirlo. Finalmente, cuando señalábamos en la última pregunta, cuáles son los beneficios disciplinares de nuestro estudio, y señalamos que no se encuentran suficientes estudios de alcance nacional sobre este tema. También pretende contribuir a ampliar los datos sobre el acoso escolar, y la utilidad metodológica es que esto podría ayudar a futuras investigaciones. Y vean como un casi cuartilla y media aproximadamente redactamos lo que sería la justificación. Entonces tomen en cuenta lo que serían estas preguntas que les estoy mencionando para realizar su justificación. Llegamos al último punto de este primer video que vamos a hacer de cómo elaborar el proyecto de investigación, que son los objetivos. Los objetivos son las metas que nosotros nos proponemos alcanzar en nuestro trabajo de investigación. Los objetivos deben tener ciertas características también, igual que las preguntas. Una de las características es que deben ser viables, que se puedan llevar a cabo, deben ser evaluables, que significa que podamos comprobar que tú has llevado esa meta a lo largo de todo lo que es el proceso de investigación. También los objetivos se deben redactar en un verbo en infinitivo, es decir,
todos aquellos terminados en AR, ER, IR, y se clasifican en dos, el objetivo general y los objetivos específicos. Algo muy importante para ustedes para redactar los objetivos de investigación es utilizar la taxonomía de Bloom. Les va a ayudar muchísimo. Son 6 categorías que a continuación vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Esta es la taxonomía de Bloom, que ustedes seguramente pueden encontrarla en internet. Son 6 niveles: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Van de, digamos, de nivel. Este es el nivel más alto. Y entonces nosotros, cuando redactamos, por ejemplo, nuestro objetivo general, si utilizamos nuestro objetivo general en un nivel 3, supongamos, en este de aplicación, y utilizamos cualquier verbo que exprese precisamente ese nivel, tenemos que utilizar un nivel inferior para lo que serían los objetivos más bien específicos. Vamos a utilizar estos verbos, cualquiera de estos dos niveles. No puede ser superior, por ejemplo, que utilices el verbo para el objetivo general de este nivel y para los específicos utilizarás alguno de ellos, de los que están después, estaría incorrecto. Entonces, así lo tenemos nosotros que hacer. Digamos, categoría de Bloom es muy importante para ustedes para cuando empiecen a redactar su trabajo. Ahora bien, vamos a volver a utilizar lo que sería la matriz operacional, que va a ser también muy importante para que haya concordancia entre las preguntas y los objetivos. Entonces, vamos a ver cómo se redactarían con el ejemplo que hemos estado trabajando. Estamos aquí entonces en lo que sería la matriz operacional. Ya tenemos el título, el alcance, las preguntas y ahora vamos a hacer los objetivos. Les voy a dar un tip que es muy importante que ustedes lo lleven a cabo para poder redactar los objetivos, ya que son muy fáciles de realizar. Una vez que tú tienes las preguntas, vamos a dividirlo otra vez en general y específicos. Entonces, una vez que ustedes ya tienen aquí dividido en general y específicos, vean lo que van a realizar. Van a copiar tal cual la pregunta general, que vamos a pasar de este lado, y lo que vamos a hacer es borrar los signos de interrogación, borrar el pronombre interrogativo que utilizamos, que es cuál, y vamos a utilizar uno de los verbos de la taxonomía de Bloom. En este caso vamos a utilizar el verbo analizar. Damos un pequeño espacio y vamos a quitar esto para que quede más coherencia. Analizar la causa del bullying en la escuela José Martí, turno matutino en la ciudad de Puebla, Puebla. También podemos utilizar otros verbos. Este yo lo estoy poniendo nada más como ejemplo. Alguien me puede decir, podemos utilizar la de determinar, mostrar, etcétera. Recuerden, pueden utilizar cualquier verbo siempre y cuando los siguientes verbos que utilicemos nosotros en los específicos sean de un nivel, en este caso, inferior. Entonces tenemos aquí este verbo, analizar la causa. Si se dan cuenta, lo único que hice fue pasar mi pregunta general a mi objetivo general, tal cual, y eliminar lo que son los signos de interrogación y el pronombre interrogativo. Entonces, lo mismo vamos a hacer con respecto a lo que serían los objetivos. Exactamente igual. Vean, vamos a copiarlo entonces aquí y vamos a hacer el mismo procedimiento. Eliminamos signos de interrogación, pronombre interrogativo, y aquí podemos señalar, describir las diferentes modalidades del acoso escolar, etc. Arriba quedó analizar la causa del bullying. Si se percatan exactamente, copiamos tal cual, porque debe haber concordancia uno de los dos. Vean, aquí nos quedaría mostrar las causas del bullying entre compañeros en la escuela José Martí. Ya nos quedaría exponer las estrategias de prevención implementadas en el aula, etcétera, etcétera. Entonces vean cómo se hace de una forma muy fácil y muy sencilla. Si ustedes utilizan estos tips, lo van a hacer de forma rapidísima. Y entonces ya una vez que tengamos eso, pues vamos a copiarlo en la sección que corresponda a nuestro proyecto, lo que es el objetivo general y los objetivos específicos. Y ya si ustedes lo quieren numerar, lo pueden hacer. El objetivo general por lo regular no se numera. Los otros pueden poner incluso unas viñetas nada más para separar. Y así ya nos quedarían lo que sería la sección de objetivos. Eso sería todo, mis queridos educandos, con respecto a este primer video de cómo... Bien, en esta parte nosotros podemos entender entonces cómo podemos ir haciendo la parte de nuestros objetivos que nos estaban faltando. Hay ciertos puntos que son importantes. Yo les mencionaba la justificación. Ustedes estaban redactando su justificación en relación a que les llamaba la atención y por eso querían hacer esa investigación. Y así no es. Aquí el autor les está presentando una manera de cómo se debe de redactar la justificación. También es algo muy importante el hecho de que ustedes hagan uso de sus referencias, porque para eso ustedes ya las leyeron, ya la investigaron. Apóyense con eso para poder, en el caso de quienes no lo tengan, poder redactar correctamente tanto su justificación, sus objetivos, después vamos a ver la hipótesis, todos los elementos que integran su investigación. Entonces voy a dejar de grabar, jóvenes.